Nunca pensé que una simple llave dorada cambiaría mi vida para siempre. Llevo 3 meses desde que encontré ese departamento y todavía hay noches en las que no puedo dormir pensando en todo lo que descubrí. Esto pudo haberme destruido. Y durante semanas pensé que lo había logrado. Necesito contar esta historia, no solo para sanar, sino porque tal vez alguien más esté viviendo algo similar y necesite saber que puede tomar control de su situación. Mi nombre es Gabriela, tengo 34 años y hasta hace poco pensaba que tenía un matrimonio perfecto. Roberto y yo llevábamos 8 años juntos, 5 de casados. Nunca imaginé que mi esposo vivía una vida completamente diferente a solo 20 minutos de nuestra casa. El día que encontré esa llave fue un miércoles ordinario de octubre. Roberto había salido temprano a una reunión importante y olvidó su laptop en casa. Me llamó nervioso a las 10 de la mañana. Gaby, necesito que me hagas un favor enorme. ¿Puedes buscar un documento en mi escritorio? Está en la carpeta roja. Fui a su escritorio. Un mueble de madera que raramente tocaba. Roberto siempre había sido territorial con su espacio de trabajo. Abrí los cajones buscando la carpeta. En el tercer cajón, el más profundo, mi mano rozó algo frío y metálico escondido en el fondo. Me agaché para ver mejor. Era una llave dorada, brillante, con un llavero de cuero que tenía las iniciales RM grabadas. Roberto Morales. El detalle que me heló la sangre fue el pequeño número grabado en el metal. 502. ¿Departamento 502? ¿De dónde? Roberto era arquitecto, trabajaba para una firma grande en el centro de la ciudad. Ganaba bien, llegaba a casa a las 7 de la noche. Cenábamos juntos viendo series. Los fines de semana salíamos al parque con nuestra perra Luna, una Golden Retriever. Vivíamos en un departamento bonito, en una zona residencial tranquila, con 2 habitaciones, balcón con plantas, buena luz natural. Yo trabajaba como diseñadora gráfica desde casa. Roberto era ordenado, cariñoso, atento. Nunca me dio razones para dudar, o al menos eso creía. Recuerdo perfectamente la primera vez que noté algo extraño. Fue en agosto, hace 5 meses. Roberto llegó a casa con un nuevo reloj de pulso, elegante y costoso. Cuando le pregunté dónde lo había comprado, dudó un segundo antes de responder. Me lo regaló un cliente satisfecho, dijo sonriendo. El último proyecto fue un éxito total. Me pareció extraño que un cliente regalara algo tan personal. Pero Roberto era exitoso. Tenía buenos clientes. No pensé más en ello. Ahora sé que ese reloj fue un regalo de Lucía por su primer aniversario juntos. Agosto del año pasado fue cuando comenzaron. Si ese día hubiera preguntado más, tal vez todo habría sido diferente. Pero no lo hice. Los pequeños detalles que debí notar empezaron meses antes. Roberto comenzó a usar más colonias diferentes. Antes solo tenía una, ahora tenía 4 o 5 en el baño. Un cliente me las regaló, decía cuando preguntaba. También empezó a salir temprano los sábados. Tengo que revisar un proyecto con el equipo, explicaba. O el cliente quiere ver los planos antes del lunes, pero lo que realmente debió alertarme fue su teléfono. Roberto nunca dejaba su celular fuera de su vista. Lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo en la mesa, lo cargaba del lado de su cama. Siempre tenía contraseña. Es por seguridad del trabajo, me decía. Tenemos información confidencial de clientes. Y yo le creía, porque confiar en tu esposo se supone que es normal, ¿no? Hubo más señales. Los gastos en nuestra cuenta compartida comenzaron a ser erráticos. Roberto sacaba cantidades grandes en efectivo cada mes, para materiales de proyecto que se pagan en efectivo, me explicaba. Propinas para trabajadores, esas cosas. Ahora sé que cada retiro era para pagar la renta del departamento secreto, para comprarle regalos a ella, para financiar su otra vida, una vida que yo ni siquiera sabía que existía, y que, cuando la descubrí, cambió todo. No le dije nada a Roberto sobre la llave aquella noche. Cuando llegó a casa, me besó como siempre, cenamos pasta, vimos nuestra serie favorita.
Yo sonreía, asentía, pero mi mente estaba en otro lugar. Esa madrugada, cuando Roberto dormía profundamente, tomé su celular de la mesita de noche e intenté desbloquearlo. Su fecha de cumpleaños. Incorrecto. Nuestro aniversario. Incorrecto. El cumpleaños de su mamá. Incorrecto. 3 intentos fallidos. No podía arriesgarme a bloquearlo. Lo dejé donde estaba. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el trabajo, volví a su escritorio. Revisé cada papel, cada carpeta, cada documento. La mayoría eran proyectos legítimos de arquitectura, planos, presupuestos, correos con clientes, pero en el fondo de una carpeta de facturas antiguas encontré un recibo de pago de una empresa llamada Inmobiliaria del Valle. El recibo decía: renta mensual, depto 502, Torre Esmeralda, fecha de pago 15 de cada mes, monto $18,000 al mes. Congelé. Roberto estaba pagando la renta de otro departamento, el número 502, la misma llave que había encontrado. Busqué Torre Esmeralda en internet. Era un edificio moderno en una zona exclusiva de la ciudad, a 20 minutos de nuestra casa. Apartamentos de lujo, con gimnasio, alberca, spa, seguridad 24/7. Era donde vivía gente con dinero de verdad. ¿Cómo podía Roberto pagar una renta tan alta, extra, además de nuestra renta y todos los gastos? Revisé nuestros estados de cuenta de los últimos 2 años. Los retiros en efectivo estaban ahí, mes tras mes, siempre unos días antes del 15. Gastos de proyecto, me había dicho. Todo era mentira. El viernes de esa semana, Roberto me dijo que tenía que trabajar todo el sábado en un proyecto urgente. Saldría temprano, regresaría como a las 6 de la tarde. No te preocupes, mi amor, le dije, besándolo en la mejilla mientras fingía una sonrisa. Te preparo algo rico para cuando regreses. Pero tan pronto salió por la puerta, tomé la llave dorada, mi bolsa y pedí un Uber. Destino: Torre Esmeralda, zona exclusiva. El edificio era imponente, vidrios oscuros, lobby elegante con piso de mármol, recepcionista en traje. Me acerqué con la llave en la mano, fingiendo una seguridad que no sentía. Buenos días, dije a la recepcionista. Vengo al departamento 502. Ella me miró, revisó algo en su computadora, asintió. Adelante, señora. El elevador está a la derecha. ¿Señora? ¿Me reconocía? ¿O pensaba que yo era la otra? Subí al 5º piso, mis manos temblando. Pasillo alfombrado, luces tenues, puertas de madera oscura con números dorados. 500, 501, 502. Me detuve frente a la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué iba a encontrar del otro lado? Pensé en darme la vuelta, en dejar la llave donde la encontré y fingir que nada había pasado. Si me iba en ese momento, nunca lo sabría con certeza. Pero ya no podía vivir sin saber. Metí la llave en la cerradura. Giró perfectamente. La puerta se abrió. El departamento era espectacular. Sala amplia con ventanales del piso al techo con vista a la ciudad. Cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable. 2 habitaciones, 2 baños completos. Pero lo que me impactó no fue la belleza del lugar. Fue que estaba completamente amueblado y vivido. Había un sofá gris en la sala, una mesa de comedor con 4 sillas. En la cocina, tazas de café usadas en el fregadero, pan fresco en la barra, leche en el refrigerador que caducaba en 3 días. Alguien vivía aquí, activamente. Caminé lentamente hacia la habitación principal. Abrí la puerta. Una cama king size con edredón blanco impecable. Burós a ambos lados con lámparas. Un closet grande. Abrí el closet y mi mundo se derrumbó. Ropa de Roberto. Camisas que reconocía, que yo misma había planchado. Pantalones, zapatos que le había regalado en Navidad. Y ropa de mujer. Vestidos elegantes, blusas de diseñador, zapatos de tacón, todo en tallas más pequeñas que las mías. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. En la cocina abrí el refrigerador completamente. Comida fresca, yogurt con fecha de ayer, fresas, jugo de naranja natural.
En el cajón de los cubiertos encontré 2 sets completos de todo, como si fueran una pareja normal compartiendo una vida normal, excepto que yo, su esposa legal, no tenía idea de que esto existía. En el baño compartido, 2 batas, una azul marino que reconocí como de Roberto, una blanca con iniciales bordadas, LM, Lucía. Su nombre comenzaba con L. No lloré. Estaba en shock total, mi cuerpo en modo supervivencia. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de todo, el departamento, la ropa, los documentos, cada detalle. En el buró, recibos de restaurantes carísimos, joyerías, resort de playa del mes pasado. En el baño, maquillaje, perfumes caros, 2 cepillos, productos para cabello rubio. Volví a la sala porque algo había captado mi atención periférica. Un portarretrato en la repisa del librero. Me acerqué con piernas temblorosas. Era una foto de Roberto, sonriendo de esa manera especial que me hacía enamorarme cada día. Pero sus brazos estaban alrededor de una mujer joven, rubia, hermosa. Ella lo besaba en la mejilla. Tomé la foto con manos que no podía controlar. Le di la vuelta. En la parte de atrás, escrito con pluma azul, R&L siempre, abril 2023, abril del año pasado. Llevaban juntos más de 1 año y medio. Mientras yo planeaba nuestro 5º aniversario de bodas, compraba su regalo, reservaba su restaurante favorito. Él construía esta vida paralela. Ahí entendí que yo no era su esposa, era su respaldo. No pude moverme por varios minutos. El silencio del departamento era ensordecedor. Salí del departamento como en trance. En el elevador intenté controlar mi respiración. La recepcionista me saludó al pasar. Que tenga buen día, señora Lucía. Lucía. Ese era su nombre completo. En el Uber de regreso, mi mente trabajaba a 1000 por hora. No podía simplemente confrontarlo. Necesitaba protegerme primero. Asegurar mis derechos. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, que es abogada especializada en derecho familiar. Sofía, necesito tu ayuda, urgente. Nos reunimos en un café 1 hora después. Le conté todo, cada detalle. Le mostré las fotos en mi teléfono. Gaby, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Esto es terrible, pero vamos a manejarlo estratégicamente. ¿El departamento donde viven está a tu nombre también? Es de ambos. Lo compramos juntos hace 4 años. Perfecto. Eso te protege. Ahora, necesitas más evidencia antes de confrontarlo. Necesitas documentación fotográfica completa y necesitas proteger tu dinero. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Contraté a un detective privado por recomendación de Sofía. Se llamaba Héctor, 20 años de experiencia en casos de infidelidad. Necesito evidencia, le dije. Fotos, información, todo. Entiendo. Le daré un reporte completo en 2 semanas. Y cumplió. El archivo que me entregó era devastador. Fotos de Roberto y Lucía entrando juntos al edificio, tomados de la mano, besándose, comprando comida como una pareja normal. Lucía Mendoza, 29 años, relacionista pública. Se habían conocido en un evento de networking donde Roberto presentaba proyectos. 15 meses juntos. Mientras yo planeaba nuestros futuros aniversarios, él construía un futuro con ella. Ahí entendí que no era solo engaño, era planificación, cada detalle calculado. Era hora de que todo saliera a la luz. Un viernes por la noche, preparé la cena como siempre. Pollo al horno con hierbas, ensalada fresca, vino tinto. La mesa estaba perfectamente puesta. Roberto llegó a las 7 de buen humor. Me besó, se sirvió vino, se sentó. Huele delicioso, mi amor. ¿Qué celebramos esta noche? Nuestro matrimonio, dije con una sonrisa que no sentía. Cenamos. Conversamos sobre trivialidades. Él me contó sobre su día en la oficina. Mentiras tras mentiras que salían de su boca con tanta facilidad que me daban náuseas físicas. Cuando terminamos, serví café. Roberto, dije con voz tranquila, necesitamos hablar de algo importante. Él me miró, algo de preocupación apareciendo en sus ojos. ¿Qué pasa, amor?
Saqué la llave dorada de mi bolsillo y la dejé sobre la mesa, entre nosotros. Su rostro se puso completamente blanco. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué es eso?, tartamudeó. Tú dímelo. Silencio absoluto. Podía escuchar el reloj de la cocina haciendo tic-tac. Él no gritó, no protestó, eso fue lo peor. Simplemente bajó la mirada como niño descubierto en una mentira. Roberto, ¿qué es la llave del departamento 502 en Torre Esmeralda? Intentó hablar, pero no salían palabras. Su boca se abría y cerraba. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos, el departamento, la ropa, los recibos, la foto de él con Lucía. ¿Quién es Lucía Mendoza? Él cerró los ojos. Cuando los abrió había lágrimas. No levantó la mirada. Se quedó mirando la mesa como niño atrapado en mentira. El silencio fue más fuerte que cualquier grito. Finalmente habló, con voz quebrada. Gaby, puedo explicarlo, no es lo que parece. No quiero explicaciones baratas, dije, mi voz sonando extrañamente calmada incluso para mí. Quiero la verdad, toda, ahora. Se pasó las manos por el rostro, respiró profundo, y entonces, como un dique rompiéndose, todo salió. Y finalmente, después de meses, de mentiras, me la dijo. Lucía era su novia. Llevaban juntos 1 año y medio. Habían rentado ese departamento hace 8 meses para vivir juntos los fines de semana. Roberto nos decía a ambas que viajaba por trabajo, que tenía proyectos urgentes en otras ciudades. Vivía 2 vidas completamente paralelas, conmigo de lunes a viernes, con ella los fines de semana y algunos días entre semana cuando podía inventar excusas. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz sorprendentemente calmada considerando que por dentro estaba destruida. ¿Por qué no simplemente te divorciaste si ya no me amabas? Te amo, Gaby, nunca dejé de amarte, dijo llorando. Pero Lucía, ella es diferente, joven, libre, sin responsabilidades. Contigo tengo estabilidad, un hogar, una vida construida. No quería perder ninguna de las 2 cosas. Lo miré sin expresión. Su llanto parecía lejano, como si viniera de otra habitación. Entonces decidiste tener ambas, engañarnos a ambas durante 1 año y medio. Lo siento tanto. Se quebró completamente. Fue cobardía, puro egoísmo. Puedo terminar con ella ahora mismo. Podemos ir a terapia de pareja. Haré lo que sea. Solo dame una oportunidad, por favor. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio lo aplastara. Cuando finalmente hablé, mi voz era hielo puro. No le grité. No lloré frente a él. Eso le hubiera dado demasiado poder. Simplemente me levanté de la mesa, fui a la habitación y saqué una maleta que había preparado días antes con sus pertenencias básicas. ¿Qué haces?, preguntó siguiéndome. Te vas, esta noche. Establezco límites claros. No vives más aquí. Gaby, por favor, podemos solucionarlo. Terminaré con Lucía ahora mismo. Iré a terapia individual y de pareja. Haré lo que sea. Lo que quiero es que te vayas de mi casa. Este departamento es mío también. No puedes echarme. Saqué documentos de mi bolso. Sofía ya había preparado el primer paso legal. Si no te ibas voluntariamente, mañana mismo lo presentábamos. Roberto intentó suplicar durante 20 minutos más. Prometió cambiar. Lloró, se arrodilló, pero yo ya había tomado mi decisión. Llamé a Sofía. Ella vino con su esposo. Entre los 3 supervisamos que Roberto empacara lo necesario y se fuera. A la mañana siguiente, cambié las cerraduras del departamento. El divorcio tomó 6 meses completos de proceso legal. Roberto intentó quedarse con el departamento, argumentando que él había puesto más dinero en el enganche inicial. Pero mi abogada demostró que yo había pagado religiosamente la mitad de todas las mensualidades, mejoras y gastos durante 5 años. El juez falló a mi favor. El departamento quedó completamente a mi nombre. Roberto tuvo que pagarme la mitad del valor total de nuestros ahorros compartidos. También descubrí que había usado dinero de nuestra cuenta compartida para pagar el anillo de compromiso de Lucía. Mi abogada logró que me reembolsara esa cantidad como parte del acuerdo.
Roberto tuvo que mudarse con Lucía al departamento de Polanco a tiempo completo. Por lo que supe a través de amigos mutuos, su relación no duró ni 3 meses después de eso, cuando ya no era un secreto emocionante, sino su única realidad. Cuando tenía que lidiar con ella diario, las cosas se desmoronaron rápidamente. Escuché que la firma de arquitectura donde trabajaba se enteró de la situación. Aunque no lo despidieron, perdió varios clientes importantes que tenía asignados personalmente. Su reputación profesional sufrió daños considerables. No sentí satisfacción vengativa por eso, solo un profundo alivio de haberme alejado a tiempo. Hoy, 3 meses después de que el divorcio se finalizó, estoy aprendiendo a vivir conmigo misma nuevamente. Adopté otro perro, un labrador chocolate llamado Max. Rediseñé el departamento completamente. Paredes nuevas, muebles nuevos, plantas por todas partes. Hice de este espacio algo completamente mío. Comencé terapia. La doctora Ramírez me ayudó a entender que nada fue mi culpa. Roberto tomó decisiones deliberadas. Yo simplemente confié. Y eso es lo que se supone que debes hacer. También empecé un blog donde comparto ilustraciones sobre sanar. Ha tenido respuesta increíble. Cientos de personas me escriben cada semana. No estoy lista para otra relación. Y está bien. Por ahora me enfoco en reconstruir mi vida, cuidar mi paz mental, aprender a confiar en mí misma nuevamente. Esa llave dorada que encontré escondida cambió mi vida para siempre. Pero no la destruyó. Aprendí que a veces las señales están ahí, brillando frente a nosotros, pero las ignoramos porque queremos desesperadamente creer que todo está bien. Las colonias nuevas sin explicación, los sábados misteriosos de trabajo, el teléfono siempre con contraseña. Aprendí que cuando algo se siente extraño en tu intuición, probablemente lo es. Confía en ese instinto. Aprendí que puedes amar profundamente a alguien y aún así necesitar alejarte completamente cuando te lastiman de forma imperdonable. Y aprendí que la traición de otros no te define. ¿Cómo decides responder a ella? Sí. Algunos me dicen que fui muy dura con Roberto, que debí darle una segunda oportunidad. Todos cometen errores, me repiten, pero vivir una doble vida durante 1.5 años no es un error accidental. Es una decisión consciente. Son cientos de decisiones deliberadas, mentiras diarias cuidadosamente planeadas, engaños sistematizados. Yo elegí mi dignidad, elegí cuidar mi salud emocional, elegí priorizarme a mí misma por primera vez en mucho tiempo. Y aunque el camino ha sido increíblemente difícil, con noches de insomnio y días de lágrimas, no me arrepiento ni un segundo. Esa llave dorada me abrió una puerta que no quería cruzar, pero al final me liberó de vivir en una mentira gigantesca. Ahora vivo mi verdad, y eso, aunque duele todavía a veces, es 1000 veces mejor que vivir engañada. La llave está guardada en un cajón de mi escritorio, junto con las fotos de evidencia y los documentos finales del divorcio. No la guardo por rencor o amargura, la guardo como recordatorio de que fui lo suficientemente fuerte para buscar la verdad aunque doliera, de que merecía más que mentiras, de que cerré una puerta dolorosa para poder abrir otras nuevas y sanas. Y cada vez que la veo brillar en ese cajón, me recuerdo a mí misma. Nunca más permitiré que alguien viva una doble vida a mis espaldas, porque ahora sé mi valor real. Y ese valor es infinitamente mayor que cualquier secreto. No perdí un matrimonio, perdí una mentira, no gané venganza, gané control.